Bueno, gracias Víctor, claro, por la invitación. Bueno, Víctor, sí nos conocimos con este libro, El mito y la tesis que empezaste, y estuvimos en contacto durante la tesis. Viniste a Dijon, pero al final tuviste que irte de repente por el COVID, así que nunca finalmente hiciste tu estancia de 3 meses en Dijon. Pero sí, es una historia así intelectual, ¿no? de intercambio acerca de este tema de la violencia en la transición, y es un placer ver que estás aquí ahora y venir además con tantas caras amigas que están aquí, que claro, con los del Instituto de Valentín de Foronda hemos tenido también una relación larga después de este libro también, de su publicación, y intercambios acerca de esta cuestión de la violencia, así que realmente es un placer estar aquí con Carmen Pérez y los demás. Bueno, la violencia en la transición. Bueno, creo que tanto he hablado de la investigación liminar, de mi historia, de mi trayectoria de investigadora, porque empecé con eso, pero como tú dices, ha sido desde hace muchos años, porque yo empecé la tesis en el 2000, así que ya es un cuarto de siglo, imagínate. Y que de violencia en la transición ya no quiero ni hablar. Es decir, que normalmente rechazo todas las invitaciones acerca de la violencia en la transición, porque para mí es ya historia antigua. Bueno, sin embargo, uno no se desprende tan fácilmente, claro, de sus aficiones, y obviamente la violencia sigue siendo en el corazón de mis investigaciones, pero ya de otra manera. Y pensando en lo que podría presentar aquí, en eso de la violencia en la transición, propuse este título hace algunos meses, de Violencia y Justicia así, pensando que sería una manera de vincular mi primer libro, del mito de la transición pacífica, con el otro, el segundo gran libro que va a salir, que está a punto de ser publicado en francés, y que es el fruto de estos últimos años de investigaciones, y que se va a llamar Juger Franco, bueno, todos habláis francés, ¿no? Impunité, Réconciliation, Mémoire, que va a ser publicado ya en un mes en las ediciones La Découverte, y bueno, del cual claro tengo más ganas de hablar que de mis investigaciones pasadas, y bien lejanas, y que han sido además completadas por muchos nuevos estudios muy interesantes y muy valiosos, como el tuyo y los de algunos que están aquí. Pero entonces, intentando vincular la cuestión de la violencia con la de la justicia, pensaba un poco vincular estos dos ejes de mis investigaciones. Y en el fondo yo creo que este camino reflexivo de la violencia a la justicia es el que he seguido en la década pasada de reflexión que separa entonces estas dos grandes investigaciones, aunque la cuestión de la justicia siempre haya sido presente en mi reflexión, yo creo. Bueno, aclaremos, no voy a hacer la presentación del libro aquí, no os preocupéis, intento hacer algo un poco entre los dos. Aclaramos para empezar lo que entiendo aquí, o más bien de qué tipo de justicia voy a hablar aquí, porque seguramente que va a haber malentendidos, seguramente no es lo que usted piensa. Lo más evidente sería reflexionar sobre cómo la justicia como institución y los jueces actuaron frente a la violencia de finales del franquismo y de la transición, a la vez como actores de una violencia institucional y actores de su lucha en contra de la violencia que se desataba en el país. Pues me parece de hecho que sigue siendo de hecho un campo de investigación abierto esto. Algo se ha hecho sobre los jueces democráticos. Bueno, seguramente yo no estoy tanto, a veces no tan al día de lo que se publica en España, así que en la discusión dame referencias de las cosas nuevas que se hacen, pero yo conozco artículos de Elisa Eilbink, por ejemplo, esta americana, sobre los jueces democráticos, cosas así, pero no mucho más. Sobre los abogados, también colegios de abogados sí hay algo más, pero bueno, los 2 volúmenes de materiales para el estudio de la abogacía antifranquista son muy valiosos, bueno, pero estudios así más realmente de historiadores tampoco a tontos.
Y bueno, se ha investigado también algo para evaluar el papel del Poder Judicial en la transición, tanto desde el punto de vista de una institución judicial como institución no depurada, implicada en la represión franquista y poniendo obstáculo a las investigaciones de los crímenes de la transición y del franquismo. Por ejemplo, el artículo de Paloma Aguilar en este sentido y otros y tal. Pero yo creo que al final me parece que todavía hace falta estudios más globales y también más precisos de historia social, estudios prosopográficos del cuerpo judicial y multiplicar estudios de caso para llegar a una visión global más próxima desde la realidad de lo que fue la justicia en estos momentos. Bueno, pero aquí no es lo que me interesa. 5 minutos han pasado y no he llegado al punto. No. Un mejor título de lo que quiero hablar hoy podría ser no sé, pedir justicia en tiempos de violencia, algo así. O la violencia de la transición y su impacto en las peticiones de justicia sobre el pasado. O una justicia condicionada por la violencia del presente de transición. Es decir, no voy a hablar tanto de cómo la justicia actuó frente a las violencias perpetradas en la transición, sino sobre cómo las peticiones de justicia por las violencias del pasado, para las violencias del pasado y en cierta medida del presente, es decir, las exigencias de justicia por los crímenes de la guerra y de la dictadura, han sido impactadas, modeladas, retrasadas por las violencias del presente. Otra manera de confortar tu idea de la violencia como actor de la transición, incluso y quizás sobre todo en este campo de la petición de justicia para los crímenes del pasado. ¿Me entendéis? Ya está más claro. Bueno, la petición de justicia entonces que existía en los años de posguerra, que era muy fuerte en los años de posguerra y podía convivir, pudo convivir con la voluntad de reconciliación, parece haber desaparecido poco a poco de las reivindicaciones de las oposiciones antifranquistas a provecho de la única petición de amnistía. De eso no voy a hablar aquí, nada más señalar que, como todos lo sabéis, el clamor a favor de la amnistía creciente desde mitades de los años 50, sabemos que llegó a arrastrar cualquier petición de justicia para la gran represión y llevada a cabo por el franquismo en la guerra y la posguerra, petición de justicia que desapareció totalmente de los programas, por lo menos de la oposición. De hecho, pero eso no significa que no se pedía justicia, es decir, que sí se pedía justicia, pero justicia significaba la muerte de Franco, salir del franquismo, libertad para los presos políticos, retorno de los exiliados, supresión de las jurisdicciones especiales y cuerpos de la represión, libertades públicas, amnistía laboral, reintegración de los trabajadores despedidos, etc. Justicia significa emanciparse del régimen de opresión para conseguir un régimen de libertades, y era mucho. La amnistía no era pensada solo como la liberación de los presos políticos, sino como el primer paso hacia el desmantelamiento del tal régimen de opresión y la garantía de libertades y derechos. Bueno, eso lo sabemos. Pero pedir justicia era también reparar los sufrimientos, los agravios, las injusticias del pasado. No desaparecieron, por supuesto, ni el recuerdo de los horrores del pasado, ni el deseo de reparar las injusticias sufridas desde la guerra. O sea, pedir justicia, aunque no fuera justicia penal, era también dar respuestas, compensar, reparar lo que había pasado. Y son esas iniciativas de justicia que son el objeto de este libro, que intento trazar desde la era civil hasta hoy en el libro que será publicado pronto. Y algo que aparece como un factor decisivo en la moderación de tales iniciativas, en el sentido de una contención, de una restricción, de una invisibilización e incluso de un desvanecimiento de estas peticiones de justicia, es la potencia de la violencia del presente y de sus imaginarios asociados.
En tales representaciones se entremezclaban varios conflictos, y eso yo creo que es súper importante, y por lo tanto se entremezclaron en la transición varias salidas de conflictos, salida de la dictadura obviamente, pero también salida de la guerra civil, que se llevó a cabo de manera atrasada, pero también salida de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Guerra Fría, y luego salida del terrorismo vasco, en que apenas estábamos entrando en este periodo. Pues son estos impactos de la violencia del presente en las peticiones de justicia para las violencias del pasado que voy a desarrollar alrededor de algunos casos significativos, solo voy a tomar algunos casos, alrededor de dos hipótesis principales. Primero, que las violencias del presente ocultaron las del pasado en la configuración de las demandas de justicia y de su resolución. Segunda hipótesis, que la violencia del presente impidió llevar a cabo todas las exigencias de justicia en cuanto a las violencias del pasado. Es decir, que peticiones de justicia hubo, pero que quedaron ocultadas, invisibilizadas o impedidas por muchas razones, pero una de estas razones, uno de estos factores, no digo que es el único, cuidado, es la violencia, y así me permite estar en el tema de las jornadas. Las violencias del presente, primero, entonces, ocultaron las del pasado en varios sentidos. Primero, en la elección y configuración de la amnistía como alternativa a la justicia penal. Bueno, de esto ya he hablado en París, quizás voy a ir rápido, y es lo más conocido, ¿no? Ya lo sabemos todos, a pesar de los discursos enfáticos por parte de todos en cuanto a la pretensión de superar las fracturas de la guerra civil. Hablo del debate de la amnistía, del debate de la sesión, porque no era realmente debate, ¿no? De esa voluntad de cerrar, de liquidar una etapa de la historia de España, es decir, que más allá de la función simbólica de la ley, que hay que subrayar porque es súper importante, claro, como presupuesto ético-político de la democracia, en palabras del diputado de la OCDE, los debates no se centraron en los crímenes del pasado de la guerra y de la posguerra. Todos coincidían en que estos crímenes debían ser criminalmente olvidados, sino en los crímenes del pasado reciente o del presente, para los que las sensibilidades eran más crudas, es decir, la cuestión de los etarras, de los trabajadores despedidos con la amnistía laboral o de los militares progresistas de la UMD, por los que el gobierno UCD no cedió. Pero la ley, en fin, aparte de esta dimensión simbólica, que es muy importante, buscaba poner fin a la violencia del presente, tanto a la violencia terrorista de ETA, como sabemos, solo quedaban etarras en la cárcel, algunos grapo, y se intentaba incluirlos en la reforma, tanto a la violencia terrorista de ETA como a la violencia de la ultraderecha y a la amenaza golpista, que es un factor clave de la aceptación de la reciprocidad de la amnistía, que no figuraba en los proyectos de la oposición, pero que sí se aceptó sin ninguna cuestión, ningún debate, bueno, ya estaba en la cultura política antes, claro, de eso vamos a hablar, a la política de la reconciliación, pero creo que era así como que se debía hacer, eso era así. Y no hay que olvidar que el 8 de octubre, 7 días antes de la votación de la ley, el presidente de la Diputación de Vizcaya había sido asesinado con 2 guardias civiles de su escolta en la ciudad emblemática de Guernica. Y de hecho, si los diputados de Alianza Popular rechazaron aprobar la ley, absteniéndose, fue porque no creían que la amnistía pondría fin a la violencia. Ellos no lo creían. En este tuvieron razón. Y se negaban a conceder la amnistía a los etarras con las manos recién manchadas de sangre. O sea que estaban muy lejos de preocuparse por asegurar su propia inmunidad. Aunque la reciprocidad de la amnistía estaba pensada también, yo creo, para tranquilizar a los militares, a los miembros de los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía implicados en la represión, sino tanto la gran represión, sino la represión reciente y actual y presente, y que podían actuar en connivencia con los ultras
y podían temer alguna veleidad de venganza por parte de los represaliados más recientes. O sea que la amnistía recíproca fue considerada como el instrumento idóneo para liquidar la guerra civil, tanto como para salir de manera pragmática de los conflictos del presente y de impedir un nuevo ciclo de venganza. Segundo punto. Del mismo modo, las peticiones de responsabilidad y sobre todo de que se persigan judicialmente los crímenes del franquismo, las pocas que se hacían escuchar en el océano de la amnistía, no consideraban tanto los crímenes del pasado de guerra o posguerra, sino los crímenes del presente o del tardo franquismo. Extrema izquierda. Cuando los movimientos de la izquierda radical, PTE, Movimiento Comunista, URT un poco, pedían responsabilidades, pedían, por ejemplo, se puede ver en los textos, perseguir a los responsables de violaciones de derechos humanos, castigar a los asesinos torturados de la policía política fascista, así como la depuración de los cuerpos represivos, etc. Se pueden encontrar en muchas publicaciones. Pues señalaban a los crímenes del momento, me parece, o de los meses anteriores, que habían afectado de manera particularmente dura a sus propios militantes, detenidos de manera arbitraria, víctimas de tortura, a veces hasta la muerte, juzgados en juicios militares o frente al top, sin ninguna garantía de sus derechos, matados incluso en el curso de acciones policiales. Crímenes que interpretaban en un continuum de acciones represivas entre el franquismo y la monarquía, pero para nada se trataba de saldar las cuentas de la guerra o de establecer responsabilidades para todas las décadas anteriores. En el fondo, yo creo que la guerra civil queda muy lejos de una retórica, y la república, de una retórica que era antes de todo marxista, antiimperialista y tenía como objetivo denunciar y derribar un sistema represivo que muchos, de ellos consideraban como idéntico incluso después de la aprobación de la Constitución. Bueno, creo entonces que no hay que malinterpretar o sobreinterpretar, quizás, tales discursos, particularmente a la luz de los instrumentos actuales de la justicia transicional. Un ejemplo, el del Tribunal Sindical contra la Represión Franquista. ¿Os suena? 1974. Ha sido exhumado por Roldán Jimeno, que ha escrito un libro en inglés, en Routledge, yo creo, sobre políticas de amnistías en España, y quien es un historiador del derecho, ha sido publicado en el 2017, y que exhuma un cable diplomático confidencial americano, estadounidense, revelado por Wikileaks, fechado del 14 de junio del 74. El documento informaba desde la embajada estadounidense de Madrid sobre el proyecto de un tribunal internacional contra el gobierno franquista que tenía que ver con las centrales sindicales. Jimeno lo interpreta como la voluntad del líder del Partido Laborista y primer ministro británico Harold Wilson, porque tenía lugar en Londres, cito, de perseguir la dictadura española bajo la jurisdicción universal. ¿Qué conclusión más intrigante? Significaba que algún líder político habría pensado ya en 1974 en utilizar la jurisdicción universal por primera vez para procesar un Estado por violencias de derechos humanos. Pues había que investigar. Entonces es lo que hice, intenté buscar qué era esto, porque me pareció muy anacrónico. Larga búsqueda en los archivos sindicales socialistas, comunistas, españoles, francesas, de la Internacional Socialista y tal, que dio muy pocos resultados, pero que al final yo creo que sí, sugiere una luz diferente, ¿no?, sobre los orígenes y objetivos de este misterioso tribunal que se despliega entre Madrid y Roma en Londres. El punto de partida fue el juicio de 2001. Eso, de los líderes sindicales, ya ves que lo conocéis, de los líderes sindicales de las comisiones obreras detenidos en junio del 72.
El anuncio del juicio, que comenzó el mismo día del asesinato brutal de Carrero Blanco, como vemos aquí, lo saben todo, pues se acompañó de una intensa campaña internacional liderada por el Partido Comunista para obtener la clemencia de los jueces. Y en el marco de esta movilización, los sindicatos clandestinos lanzaron un llamamiento unitario para la constitución del Tribunal Sindical Internacional contra la represión franquista. Y la iniciativa, al parecer, pero quizás tenéis otra información, provino de los propios detenidos, es decir, Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, en un comunicado escrito en agosto del 72 desde la prisión de Carabanchel, en Madrid, que tengo aquí, que está en los archivos, en el que se declaraban dispuestos a que un tribunal sindical internacional, cuidado, juzgue nuestra conducta y la de nuestros acusadores. En una simetría que hacía eco a la amnistía mutua promovida por los comunistas, y estaba pensado entonces, cito, no solo para defender a los acusados, sino también para abrir un proceso contra el régimen que pretende incorporarse a la Comunidad Europea mientras niegan los derechos más elementales de la persona humana. Entonces estamos además en este contexto de negociación para la entrada en la Comunidad. El objetivo era que un tribunal imparcial, basado en los principios internacionales de defensa de las libertades sindicales, defendiera a los acusados y más allá estableciera la iniquidad de un régimen que violaba impunemente los derechos humanos. El llamado de los detenidos fue difundido en Europa por representantes de las comisiones obreras, escuchado por los sindicatos italianos, que en una reunión en Roma en noviembre del 72 se adhieron al proyecto, y luego un año después los sindicatos británicos a su vez se adhieron, y con el respaldo del Partido Laborista, Londres fue elegida para que allí se celebrara en mayo del 74, después del rechazo de los partidos socialistas franceses, italianos y tal, un tribunal internacional para juzgar las violaciones por el régimen de Franco de la Carta de los Derechos del Hombre, ahora desconectado del caso Miluna. El documento Wikileaks destaca repito, de la embajada estadounidense, destacaba las rivalidades existentes dentro de la izquierda europea, rivalidades internacionales entre socialistas y comunistas que explican, yo creo en última instancia, el fracaso del proyecto y sobre todo su ausencia de cualquier posteridad, porque nadie lo conoce. Fueron entonces las rivalidades sindicales del presente que acabaron por llevar a su fracaso. Bueno, podemos detenernos en eso si quieres, es muy preciso el cable diplomático, pero no hay tanto tiempo. Pablo Castellano es uno de los actores principales en eso, enviado por la UGT en el Trade Union Congress en Blackpool para convencer a los sindicatos británicos, pero lo que se desprende de todo ello es que temía mucho Pablo Castellano que las comisiones obreras y el Partido Comunista tuvieron toda la gloria en este proceso, como fue el caso algunos antes, y entonces quería quedarse con el protagonismo del tribunal en esta juerga para quién tendría el mejor protagonismo entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, y entonces estaba con mucho recelo con este proyecto, y casi dijo la embajada, están esperando a que fracasara, dice el cable. Y bueno, se trataba también de investigar a las empresas multinacionales que operaban en España, lo que preocupaba mucho a los Estados Unidos, claro, citando a Ford, General Motors o Chrysler. Es decir, que la tonalidad sindicalista y antiimperialista era muy fuerte, mucho más que de recuerdo del republicanismo y de la guerra civil, ¿no? Bueno, y en fin, no tuvo lugar, pero que es un ejemplo entonces de cómo bajo un nombre de Tribunal Internacional contra los Crímenes del Franquismo, al final no tiene nada de eso el proyecto, sino una continuidad de denunciar de la represión del sistema represivo franquista y rivalidades políticas y sindicales del presente que impiden su realización al final. Otro intento del Tribunal Internacional
contra los crímenes del franquismo, esto un poco más conocido, y que es llevado a cabo por el FRAP y el Partido Comunista España marxismo-leninista y a través de la creación de la Convención Republicana de los Pueblos de España, CRPE. Que yo creo que esta es la única, es el único intento realmente de concentrarse, de reflexionar sobre los crímenes del franquismo en general. Y voy a explicar un poco por qué. Es una iniciativa que se ha hecho pública en el 78 en Madrid, en una junta promotora en noviembre del 78 en Madrid, y que fracasa de inmediato por la represión, que tiene que entenderse en la continuidad de las peticiones globales de la izquierda radical que hemos mencionado para la disolución de los cuerpos represivos, pero que hay una focalización particular en los crímenes de la dictadura en esta perspectiva de largo plazo. Bueno, paso todo esto, pero es poco a poco en los programas y folletos de la CRP y tal, se ve esta evolución progresiva de una campaña nacional de revisión de los juicios políticos, militares, de disolución de los cuerpos, hacia esta idea de un tribunal internacional que se formaliza en el 78 y no antes, frente al rechazo persistente de la legalización del partido, frente a la consolidación de la monarquía, y que apareció como una idea para revitalizar el movimiento a través de esta creación de un tribunal internacional contra los crímenes del franquismo. Y el hecho de que tal idea surgiera del FRAP, de este ámbito del FRAP, del PCM, y no de otras organizaciones de la extrema izquierda, a mi parecer se debe a la vez al retorno a la legitimidad republicana del partido, que había vuelto a una reivindicación de la república, de la bandera republicana, de los símbolos republicanos, es decir, en un discurso clásico de la oposición antifranquista del exilio, pero que había sido abandonado por todos a finales del franquismo y principio de la transición, y sobre todo por la izquierda radical, que tenía otros propósitos revolucionarios, marxistas, antiimperialistas y tal. Y sí, vuelta a la república. Eso también por la importancia de sus redes europeas, porque estaba muy bien implantado en Suiza, en Francia, en Bélgica y tal, y por Julio del Valle, que era en su origen y que estaba basado en Ginebra y luego enterrado en Ginebra. Está ahí su tumba, que sigue ahí, no sé. Y también otra explicación por la experiencia adquirida, yo creo, por el FRAP y todo el movimiento en movilizaciones transnacionales para protestar contra los fusilamientos y sobre todo los últimos fusilamientos de septiembre del 75. Entonces una gran experiencia, grandes redes europeas e internacionales que podía explicar la idea que este tribunal internacional podía movilizar en Europa y tener un impacto quizás también en España. En la forma revolucionaria de los tribunales populares, encarnación de la justicia popular, algo que puede leer ya en los maquis del Partido Comunista en los 40 y que resurge en la izquierda radical en los 70, esta idea de justicia popular, ¿no? El tribunal popular, pues se encontró con esta forma del tribunal internacional. No voy a volver ahí en ello, pero es el modelo del tribunal Russell, ¿no? Del 77, y sobre todo Russell II, segundo Russell sobre América Latina, que había tenido lugar en Roma en el 74, entre el 74 y el 76, así que muy reciente, en la misma época. También el Tribunal Permanente de los Pueblos, creados en estos momentos por Lelio Basso, que también es el iniciador del Tribunal Russell II. Y otro ejemplo más cercano, yo creo que muy importante, el Tribunal Cívico Humberto Delgado, portugués, del mayo 77, que fue creado para juzgar los crímenes de la policía portuguesa, la PIDE, y que en junio del 78, 3 meses antes de la presentación del tribunal en Madrid, ¿no?
Se reunió un jurado compuesto de una veintena de personalidades en Lisboa y que concluyó con la condena del fascismo de sus agentes, cito, por haber cometido de manera sistemática y continua crímenes contra la humanidad, la paz, crímenes de guerra, crímenes de genocidio, crímenes contra las libertades civiles y los derechos políticos y en general crímenes contra derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Eso es el Tribunal Cívico Humberto Delgado. O sea que no hay duda que el Tribunal Cívico propuesto, que se llama así, el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo, propuesto por la CRP, tenía el mismo propósito, tal como lo explicaba en una carta abierta a la opinión pública en estos momentos. Cito porque es nada más eso para que veáis cuál es la realidad. Los pueblos de España que no han olvidado, que no pueden olvidarse de todo lo que han sufrido desde hace 40 años, han acogido esta iniciativa con entusiasmo. Donde quiera que la represión franquista haya golpeado, matado, encarcelado, es decir, en todas partes, la boca se abre, la historia vivida desde hace 40 años empieza a escribirse. El tribunal recopilará estos testimonios, señalará a los principales responsables y emitirá un veredicto que será una condena política global del régimen franquista y de sus crímenes, que son simplemente crímenes contra la humanidad. 78. Bueno, no se trataba entonces de llevar al banquillo de los acusados en el curso de un proceso penal los responsables de los crímenes de la dictadura, pero sí de emitir un veredicto que estableciera la responsabilidad criminal del régimen franquista y una manera de llevar a cabo la limpieza de las responsables, de las principales responsabilidades históricas, políticas y morales de la dictadura. Pero bueno, represión inmediata, arrestaciones, detenciones, tal, ninguna resonancia, muy poca en la prensa, muy poca en el mundo social post-constitución, bueno, casi noviembre, la constitución justo después, nada, ninguna dinámica nacional, se paró de repente, de una vez, como dijo uno Pablo Mayoral, que pudo entrevistar, pues ya nos dimos cuenta que no había nada, no había resonancia, no había nada en España. Pero sí prosiguió la dinámica internacional, y eso es lo estudio del libro, pero aquí no lo voy a mencionar, bueno, en Suiza y sobre todo en Francia, donde hubo una sección internacional del tribunal, que siguió existiendo hasta 82, por lo menos, hasta Felipe González, pero que al final nada más hizo acciones que eran una continuidad de la acción de denuncia, de solidaridad antirrepresiva que había existido durante todo el franquismo, centrándose en la denunciación de la represión, la observación de lo que llamaban todavía juicios calificados de políticos, lucha contra la supresión del estatuto de refugiado político en Francia y contra la extradición de los independentistas vascos en Francia, este tipo de cosas. O sea que al final el fracaso y las violencias del presente continuaron a ocupar estos militantes del tribunal y no los del pasado, que ya no interesaban a nadie aparentemente. Bueno, sí, es que eso del tribunal, pero es interesante que quede un poco de tiempo. Luego voy a solo apuntar entonces las cosas. Tercer punto de esta primera parte, también impactó, las violencias del presente impactaron en la resolución diferida de la guerra civil. Es decir, que se trataba más de resolver conflictos inmediatos que los del pasado lejano de la guerra. En la resolución progresiva, en la transición de las peticiones de justicia, de reparaciones, que eran pensadas como, ya lo habéis entendido, estrictamente restaurativas y ya no punitivas. La responsabilidad civil del Estado, la responsabilidad civil, perdón, lo tenía el Estado y no los individuos. Bueno, eso lo trazo en el libro también, pero ya estaba así. Y estas peticiones restaurativas eran defendidas por asociaciones de expresos, de exdeportados, de mutilados, desde hace años. Pero en estas demandas
interfirió muy fuertemente el presente, los conflictos, la violencia del presente. Ejemplo de la amnistía sindical y profesional, siguiendo con el tema de la amnistía. Esta amnistía profesional se entendía en la línea de la exigencia de la desepuración, es un concepto utilizado por los historiadores para calificar la desepuración de la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues podemos usarlo también para lo que pasó, es decir, la restitución de carreras de los profesionales depurados tras la Ley de Responsabilidades Políticas del 39. Eso hacía parte del paquete. Pero la urgencia no era esta. La urgencia residía en la reintegración de los trabajadores despedidos de los últimos años por haber participado a una huelga o a una manifestación prohibida. Y de hecho el artículo 5 de la ley del 77 amnistía los delitos laborales y llega a compensar a 60.000 más o menos trabajadores. Y el artículo 7 era otro para la restitución de los depurados de los 40, ¿no? Para funcionarios civiles. Pero al final no hay balance, no existe balance, no sabemos muy bien qué pasó con esto, pero no fue debatido ni nada, pasó así, sin problema. Restituciones, también predomina el presente sobre la realidad del pasado. Un ejemplo, el patrimonio sindical. La historia muy complicada, me costó muchísimo entender todo esto, no suele saber quizás muy bien, pero a mí me costó mucho. Cómo pasó, cómo fue esto de la restitución del patrimonio sindical. Entre el patrimonio histórico, el patrimonio sindical acumulado, y al final lo que entendí es que lo que contaba era el presente, es decir, quién iba a tener el poder sindical entre comisiones obreras y UGT, sabiendo que las comisiones obreras no existían en los años 30, entonces no podían reivindicar ningún patrimonio sindical histórico. Bueno, en fin, que también en esta historia de restitución de patrimonio, lo que estaba en juego era el presente y no la realidad de los inmuebles o de la cantidad de dinero que se había perdido en los años 30. Bueno, no tengo tiempo de estar más tiempo en ello, pero podemos hablar luego. Ok. Gracias. Segunda parte de la ponencia. La violencia del presente impidió llevar a cabo todas las exigencias de justicia en cuanto a la violencia del pasado. Dos puntos principales. Es rápido. El temor al golpe y a las reacciones ultra, el temor al golpismo. Y sobre todo yo creo el temor a vivir de nuevo, más que otra guerra civil, otra gran represión. Yo creo que el temor al golpismo y a las reacciones ultra es más eso. Bueno. Y de hecho, hablando del temor del golpismo, como tú decías al rato que era también un temor y tal, me acuerdo de haber entrevistado a Landelino Lavía y que para él eso era controlado, no era un gran problema en la política gubernamental que estaban llevando, nada que ver con el terrorismo. Pero bueno, había en la sociedad, yo creo que este temor, ¿no? Al golpe y a la reacción ultra. ¿Y cómo impactó en las reparaciones? Mucho. Por ejemplo, en la amnistía laboral, en la cuestión de la restitución de carreras de los funcionarios militares. La reintegración en servicio activo era impensable, con el temor de que eso pudiera enojar a los militares. Compensación económica, ¿vale? Pero luego no para los soldados del presente. La UMD no antes del 86, ya en época socialista, y no en servicio activo, pero en la reserva, nunca en servicio activo. Tampoco para los militares incorporados después del golpe. Es decir, que la reconciliación podía incluir a los militares profesionales que habían quedado fieles a su institución en el 39, pero no a los que habían sido incorporándose después del golpe de Estado, es decir, implícitamente por razones políticas y no por lealtad a una institución, ¿vale? Entonces, el temor al golpismo impidió esta reintegración total de los funcionarios militares. Pero ahí también juega una cuestión política que voy a hablar después. Exhumaciones, otro ejemplo.
Ya sabemos ahora con investigaciones apasionantes de algunos jóvenes investigadores, Zoe de Kerangat sobre todo, pero también Juan Enrique Serrano en Murcia, o de Paloma Aguilar, que hizo un gran estudio sobre las exhumaciones de la época de la transición. Sabemos ahora que hubo un gran ciclo de exhumación de fosas en la transición, ¿no? Entre el 78 y el 80 sobre todo, es decir, después de las elecciones, después de la ley de amnistía, ¿no? Y que este gran ciclo se acabó después del golpe del 23F. Y un caso, bueno, se ha estudiado, eso no son investigaciones mías, ¿no? Sí, un caso yo creo que es muy ejemplar del peso del miedo a la violencia en este proceso, a través justamente de su transgresión, que es el caso de Esperanza Pérez, que ha sido entrevistada por Paco Echeverría, y que es una excepción en este sentido, porque ella, que nació en el 35, acompañó a su madre a Francia, luego a Bruselas, se exilió, es una exiliada. Se describe ella como comunista, muy revolucionaria, participando en su juventud en manifestaciones de apoyo a los presos políticos. Recuerda haber venido a París con Santiago Carrillo para llevar bicicletas a los hijos de Julián Grimau, después de su asesinato. Decidió en el 77 volver a España para buscar los cuerpos de 8 de sus familiares fusilados, entre ellos el de su padre, enterrado en una fosa en un pueblo de Valencia. Cuando Suárez fue nombrado, fui a por ellos, dice. Su búsqueda la llevó a emprender la exhumación de casi 150 cadáveres de 15 fosas entre el 77 y el 79, hasta encontrar la buena fosa y el cuerpo de su padre. Su relato da fe de su extraordinario comportamiento transgresor, acosando a los ministerios de Sanidad, de Justicia, para pedir las autorizaciones para exhumar, acudiendo a los pueblos para interrogar a los habitantes de forma abrupta, sin conocimiento previo. Se enfrentó incluso al asesino de su padre, al que nombra, que sabía dónde encontrar la fosa, y se presentó en su casa diciendo: soy la hija de Juan Pérez, el hombre al que mataste. Solo he venido a decirte 2 palabras. Mañana por la mañana, si no estás en el campo diciéndome dónde has llevado el cuerpo de mi padre y de mi familia, te lo digo, te mato. Su búsqueda, claro, perturbaba el orden ordinario del pueblo. Su presencia causaba inquietud, asustaba a la gente, que la estaba confundiendo a veces con una militante de ETA, a veces insultándola, llamándola pez, puta comunista, etcétera, etcétera. Pero ella dice que fue el miedo que reinaba en los pueblos que sentía. Las mujeres, dice, me agarraban por el cuello de la camisa, me llevaban a sus casas y me contaban en voz baja lo que sabían. El silencio, la negativa a hablar. Y dice ella, que era una activista del PCE, haber entrado en contacto con el partido antes de salir para España y haber recibido una respuesta de pánico. Pero ¿dónde iba a meterme? Es muy peligroso, es demasiado temprano. No se puede hacer, por miedo a las violencias. Una circular de la dirección del PSOE de Navarra, que fue examinada por Paloma Aguilar, apunta en el mismo sentido. Fechada del 4 de febrero del 78, se afirma que el partido no organizará ningún acto religioso funeral por sus muertos, porque iría en contra del espíritu de la amnistía y podría interpretarse como revanchista, lo que antes de todo había que evitar. Bueno, es decir, que los militantes de base del PSOE, de la UGT, pero también del PSI o del PNV, los alcaldes de los pequeños pueblos recién nombrados en el 79, pues se enfrentaban a un conflicto de lealtades entre obedecer a las instrucciones del partido en nombre de la reconciliación nacional y la lealtad a una tradición familiar en la que primaba el deber hacia los muertos, y así como una cultura política antifranquista muy arraigada. Y todo este movimiento que se hacía en el silencio rural, muy lejos de Madrid, ¿vale? Pues se paró con el 23. Otro ejemplo de esto, señalar el perpetrador, lo que hizo Esperanza Pérez, yendo a la casa del perpetrador. También llevaba riesgos.
que se pudo experimentar en otro caso, el caso Vinader y de la revista Interview. En diciembre del 79, una investigación llevada a cabo sobre los grupos ultras implicados en acciones contraterroristas de ETA llevó al periodista Javier Vinader a exponer nombres y fotos de algunos de esos activistas en la revista Interview. 2 de ellos fueron asesinados 2 semanas más tarde por ETA, lo que provocó una ola de violencia en contra de la revista, de los kioscos. Una querella fue interpuesta por Fuerza Nueva y Vinader fue condenado a 7 años de prisión por imprudencia temeraria profesional, habiendo causado 2 asesinatos. Este proceso, de hecho, suscitó una movilización internacional y, por ejemplo, del Tribunal Internacional del Franquismo desde París, en que se movilizó. Tal era que mostraba, pues que tal era el precio triple que había que pagar para exponer públicamente los nombres de los violentos del presente. Primero, que la venganza se desencadene con sangre, es decir, este círculo de la venganza que quería pararse, pues se pone en marcha con el asesinato de los 2 ultras. Que la represión afecte al lanceur d'alerte, al informante, Javier Vinader, reprimido, y que la libertad de expresión sea restringida. Y de hecho, la redacción de Interview, que según uno de sus periodistas, el reporter, era la única publicación que intentó saldar las cuentas históricas del franquismo y de la represión, optó por un tono más moderado después del 23F, un giro hacia la prudencia y la autocensura que se afirma como tal. Bueno, en fin, la violencia del presente interfirió en la percepción de la violencia del pasado, pesó en la interpretación de los riesgos previstos y concebibles desde los márgenes del consenso. En el momento de investigar, de esclarecer los hechos, de nombrar a los verdugos, de localizar los lugares de los masacres, de encontrar los cuerpos de los desaparecidos, de mostrar las imágenes del horror, lo que hizo Interview también. Crímenes, en fin, sin perpetradores, porque no se puede nombrar a los perpetradores, responsabilidad civil del Estado, pero ninguna responsabilidad criminal individual era posible en estos momentos. Para acabar, el segundo punto que quería desarrollar, pero lo haremos en la discusión si queréis, es que la violencia terrorista de ETA, claro, interfirió en las posibilidades de reparar injusticias del pasado. Impidió rehabilitar a ciertas categorías de represaliados, los presos políticos. Las reparaciones para viudas, mutilados, etc., fueron adoptadas sin problema, pero presos políticos tardó muchísimo más. ¿Y por qué? Se ve muy bien, por ejemplo, en el retraso de la legalización de la AEXPA, la Asociación de Expresos Políticos. Era diferida según la UCD porque la UCD no aceptaba el término de represaliado en los estatutos de la AEXPA porque escondía una peligrosa ambigüedad y que se pedía que se excluyera de manera clara las personas implicadas en actividades terroristas. Ahí está el nudo gordiano de la transición que ya he explorado en otro artículo, de saber hasta cuándo se puede considerar como legítimo el uso de la violencia en la lucha contra el franquismo. Y los presos eran, por consecuencia de la violencia terrorista de ETA y de los gracos, sospechados de no aceptar plenamente el marco democrático. Ellos que tanto habían luchado por la democracia y que querían considerarse como detentores de la misma autoridad moral que los exdeportados en los campos nazis o que los miembros de la resistencia contra el nazismo en Europa. O sea que el terrorismo pesaba sobre las reivindicaciones de los republicanos, sembrando dudas sobre su legitimidad democrática, aunque precisamente estas asociaciones eran obsesionadas por la necesidad de actuar dentro del marco de la reconciliación nacional para obtener respuestas a sus reivindicaciones. Otro ejemplo, los guerrilleros de la misma manera, no se quiso rehabilitar, compensar económicamente a los guerrilleros, que eran considerados como
equivalente de terroristas, es decir, alguien que había seguido usar la violencia después del final de la guerra para expresar sus ideas políticas. Guernica, pues también, pero eso será para la discusión. El terrorismo vasco sirvió de argumento para desprestigiar el nacionalismo vasco en el seno del gobierno alemán en la petición de reparación al gobierno alemán. Argumento el impuesto revolucionario y otro, el terrorismo afecta al prestigio vasco. Y como las reparaciones se pedían en nombre del pueblo vasco y no en nombre del pueblo español, pues nunca se llegó a estas reparaciones alemanas, o casi, o sea, tardó durante 20 años. Es un argumento esgrimido por el gobierno alemán. Bueno, en fin, quería acabar con los derechos humanos, pero será para otra ponencia o el libro, o la presentación del libro. Entonces, la lucha antiterrorista y el terrorismo que contribuyó a diluir, yo creo que la noción de derechos humanos como argumento para las causas victimarias, es decir, que desde el principio ETA usaba el argumento, la retórica de los derechos humanos y de su violación por parte del Estado para legitimar su acción, ¿vale? Pues eso impidió que las víctimas a su vez pudieran utilizar el marco de los derechos humanos para reivindicar también derechos, ¿vale? Pero por otra parte, la lucha antiterrorista también contribuyó a diseñar y a fortalecer mecanismos a nivel europeo, en España y también de las Naciones Unidas, de protección de las víctimas y de lucha contra la impunidad. Es decir, recursos que luego fueron utilizados por las víctimas del franquismo. Pero bueno, es una retórica dialéctica que es un poco complicada, que no he tenido tiempo de desarrollar, pero muchas gracias por su atención.